Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y más con el tiempo tan inestable que había. Y, por supuesto, agradecer a la Asociación Española de Amigos de los Castillos esta oportunidad que me da para poder comentar el libro y hablar sobre un tema muy poco conocido y muy poco tratado hasta ahora en relación con las fortificaciones. Agradezco especialmente a Pablo Snell y también a Miguel Ángel Bru pues, toda la atención que han tenido conmigo para que podamos estar aquí hoy. Sin más dilación, quiero comentar antes que nada que el título del libro tiene una cierta inexactitud en el sentido de que realmente es un libro sobre fortificaciones de todo tipo relacionadas con la Guerra Civil Española, pero construidas antes de la Guerra Civil. Utilicé el nombre de castillos porque si hubiera indicado las fortificaciones en la Guerra Civil Española, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es lo que se construyó durante la Guerra Civil. Los famosos nidos de ametralladoras, fortines de todo tipo, observatorios, y eso no entra en el ámbito de este libro, aunque sí lo vamos a tratar, pero asociado con las fortificaciones que se construyeron antes. Entonces le di el nombre de los castillos porque al final es la fortificación clásica por antonomasia, la más representativa y la que me parecía que bueno, pues agrupaba un poco todas las demás tipologías, como ahora también veremos. Esto en el subtítulo ya queda lógicamente explicado al hablar de antiguas fortificaciones españolas. Un poco este es el índice de lo que me gustaría tratar, una introducción general con la estructura que he adoptado para realizar el libro, un resumen estadístico frío de los datos que incorpora, en total, qué criterios he seguido para incluir o no una fortificación, qué tipología tienen esas fortificaciones asociadas con la guerra, las funciones que desempeñaron y la segunda mitad de la presentación estará relacionada con esos castillos, de los 300 y pico que hay, pues bueno, he seleccionado 20 o 25 que tienen restos muy visibles, no solo bélicos, sino también de otro tipo, como ahora veremos, relacionados con la guerra civil, que es un poco el punto anecdótico y que se sale de lo normal. No voy a entrar en historias medievales, que para eso ya hay mucha bibliografía y muy buena, sino en algo que hasta ahora pues, no se había tratado mucho, como es el aspecto y la relación con la guerra civil de todas estas fortificaciones. Claro, hay una cosa, se comentaba antes a Pablo, bueno, yo llevo viendo castillos desde hace más de 40 años, por todo el mundo, siempre todo lo que he podido viajar y hacer, y hay algo que vosotros también comprobaréis cuando leéis sobre castillos, y es que, bueno, el episodio de la Guerra Civil se salta automáticamente en cualquier lectura sobre castillos. A ver, es lógico en el sentido de que los castillos no nacen por la Guerra Civil. Se habla de la Edad Media, se habla de los siglos posteriores de la Edad Moderna, pero sin embargo sí que se mencionan muchas veces episodios relacionados con la Guerra de la Independencia, con la guerra antes de la sucesión, con las guerras carlistas, donde también hay muchos castillos implicados, y la guerra civil, por eso el tema este tan particular que tiene y tema un poco tabú, cada vez menos, ¿no? Pero que ha sido durante muchos años, se ha saltado automáticamente. E incluso en los propios castillos, hablando con el personal de turismo o que llevaba la presentación de la propia fortificación, o no conocía o no quería comentar nada sobre la guerra civil, cuando tenía un papel sobre todo oscuro, como ocurre muchas veces. Entonces, bueno, a mí la guerra civil me interesa también desde hace muchos años y surgió un poco como un trabajo personal de agrupar datos y de recopilar qué fortificaciones antiguas podían haber tenido relación o algún uso en la Guerra Civil Española, porque ya que no encontraba nada entre lo que había escrito, pues dije, bueno, pues voy a ver cuántos consigo agrupar. Y ese fue el germen del libro, en un viaje en concreto a los vestigios bélicos de la batalla del Ebro, estando en el castillo de Miravet, que es un castillo muy importante históricamente, que también tuvo un papel relevante en la Guerra Civil, pues se me ocurrió que tenía que haber muchos más castillos como Miravet que tuvieran relación con la guerra, más allá de su, por supuesto, riquísima historia anterior, ¿no? Que de eso, pues como os digo, y bien sabéis vosotros aquí, pues está muy, muy bien estudiado. Desde ese punto de vista, el libro, ¿qué pretende ser? Es una historia
parcial, en tanto que es incompleta, de la guerra civil a través de las fortificaciones, porque evidentemente hay muchos episodios de la guerra civil que no ocurren en fortificaciones. Pero sí que es bastante más completa como historia de los castillos en la guerra civil. Es decir, en todos los castillos de toda la península y además algunos del extranjero, ¿qué pasó? ¿Qué hechos destacables ocurrieron durante los 3 años de la guerra civil? Y ahí hay muchas sorpresas, porque precisamente como son temas muy poco conocidos, más allá del famoso Alcázar de Toledo, que es lo que más publicidad se ha dado históricamente, por las razones obvias que todos conocemos, pero hay otros muchos donde ocurrieron episodios muy, muy relevantes y es un poco lo que yo intentaba con el libro desentrañar, porque me ha tocado pues eso, investigar mucho a nivel de publicaciones de tipo local, muy, muy reducidas en cuanto a su divulgación, y descubrir que en muchos castillos y fuertes de los pueblos y de ciudades habían ocurrido hechos muy relevantes que prácticamente estaban silenciados, ya fueran en un sentido o en otro, en una zona, la republicana o la franquista. Daba igual porque al final la guerra civil dejaba un mal sabor de boca y durante décadas pues, se ha silenciado todo lo que tenía relación con la propia guerra. La estructura que yo he seguido en el libro es, más allá del estudio introductorio de tipo general, en el que amplío pues todo lo que vamos a ver ahora, lo he clasificado también un poquito como guía para que sea práctica, a nivel de que incluso alguien pues, pueda conocer desde el punto de vista de comunidad autónoma actual o de provincia, qué fortificaciones hay en esa provincia relacionadas con la Guerra Civil Española. Y si uno se encuentra en un momento dado de vacaciones o vive en determinada zona, saber qué es lo que está cerca y que puede tener algún interés desde esta perspectiva de la Guerra Civil. Lo que comento es, en cada uno de los apartados, un breve resumen histórico de la fortificación desde sus inicios, muchas veces si son medievales pues con origen musulmán, o posterior, o cuando son fuertes abaluartados, pues en el momento en que se construye. Eso lo hago de una forma breve porque no es el objeto principal del libro, y ya sobre eso hay muchísimos más libros escritos. Y luego comento un poco cómo se desarrollan los hechos principales de la guerra civil en esa localidad y qué función tiene al final el castillo. O el fuerte, en fin, la fortificación en general. Cuando hablo de castillos estoy hablando de fortificaciones. En algunos casos es algo un poco anecdótico, que ocurre un día o 2 días, al principio sobre todo de la guerra, y en otros casos, sin embargo, es una función que puede desempeñar durante meses o incluso años, como por ejemplo los que fueron prisión durante toda la guerra civil. Pues bueno, eso también es una cosa que es interesante destacar. A ver. Este es el resumen estadístico frío del contenido del libro. 343 fortificaciones, 21 de ellas en el extranjero, el resto son en España. Cuando digo el extranjero, son 4 países, España es uno de ellos, y los que están alrededor. En Francia, en Marruecos y en Portugal hay algunas fortificaciones, en torno a una veintena, sobre todo en Francia, que están asociadas con la guerra civil, sobre todo porque fueron prisión o fueron cuartel, y en el caso del sur de Francia, asociadas con el exilio republicano, la salida masiva de 500.000 de exiliados republicanos, y en concreto en el sureste de Francia, en la zona de Languedoc, Rosellón, pues hay varias fortificaciones y chateaux franceses que están relacionados con la guerra civil por esa razón. Están representadas 44 provincias, no están todas, porque no encontré más. Evidentemente, el libro, siendo extenso y siendo completo, nunca termina uno con estos libros, porque seguro que hay más fortificaciones de las que no están que pudieron tener alguna relación. Esto es indudable, que con el paso del tiempo iré descubriendo alguna más, pero sí que creo que están todas las principales. Pertenecen a 274 poblaciones. Esto significa que algunas tienen más de una fortificación relacionada con la guerra civil. El caso más espectacular es Cartagena. Cartagena tiene 5 castillos y fuertes relacionados con la guerra civil, y también están incluidas baterías costeras. Son también fortificaciones, y de las, no sé, aproximadamente unas 40 que puede tener Cartagena, encontré al menos 14 relacionadas con la guerra civil, que también las he incluido en el libro. Las de Cartagena y las de Barcelona, que hay 5, son básicamente las principales baterías costeras, que es una fortificación, si queréis, menor, no tiene para muchos el interés de fortificaciones más antiguas,
pero cumplían los criterios que están en la diapositiva siguiente, que me marqué para poder incluir en este libro ese tipo de fortificaciones. Y estos personajes históricos, bueno, es el número, hay un índice alfabético de nombres de más de 800 personas, militares sobre todo, políticos de las dos Españas, e incluso del extranjero. También, evidentemente, hay de varias agrupaciones de las que intervinieron en los ejércitos internacionales. Y estos son los del siglo XX. Luego, en el capítulo histórico antiguo de los castillos, evidentemente aparecen multitud de reyes y de nobles asociados con ese pequeño capítulo que he marcado dentro de lo que es la historia antigua de la fortificación. Pero ese no es el objeto principal del libro y por eso no os he incluido esos nombres en el índice. Esos son los criterios que yo me marqué al principio para incluir o no una fortificación aquí. Que fuera un edificio fortificado de cualquier tipo, tipología cualquiera, ahora también las veremos después, que estuviera construido antes del año 36, con lo cual quedaban fuera todos esos vestigios bélicos que sin embargo van a ser parte de la presentación, pero porque están dentro nidos de ametralladoras o refugios dentro de fortificaciones antiguas. Entonces me parecía fascinante eso de que un vestigio fortificado del siglo XX estuviera junto a una atalaya del siglo XI. Ese milenio que separaba las dos fortificaciones juntas era para mí muy atractivo. Evidentemente tienen que tener funciones relacionadas con la guerra civil o con los años inmediatamente posteriores. Aquí también incluyo sobre todo el tema del exilio republicano, enlazando con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, mínimamente. Y luego, pues eso, que estuviera en cualquier país. Estaba lo de España y, como os digo, los 3 países limítrofes, que por cercanía geográfica pues tenían esa relación en algunos casos. La tipología, y de esto vosotros sabéis tanto más que yo, pues prácticamente toda la imaginable. Castillos, alcázares, cristianos, islámicos, desde el siglo IX-X hasta el resto de la Edad Media, Edad Moderna, alcazabas, grandes fortalezas, ciudadelas que incluían su muralla agrupando una población en el interior, fuertes, principalmente abaluardados del siglo XVI al XVIII, también otros más modernos, incluso de principios del siglo XX, sobre todo en el Pirineo, torres y atalayas de todo tipo y edificios religiosos y civiles. Veremos luego lo de la Catedral de Sigüenza y su famoso asedio, el monasterio, por ejemplo, de Guadalupe, que también tuvo un asedio de signo contrario, en este caso de los republicanos. Palacios fortificados, pues aquí se podría incluir, por ejemplo, el de los Golfines de Arriba, donde Franco fue proclamado, por ejemplo, generalísimo a finales de septiembre de 1936, que es básicamente una fortificación, aunque sea un palacio en el centro de la ciudad antigua. Murallas, porque muchas veces se hicieron huecos en las murallas para que se utilizaran como refugio antiaéreo en determinadas zonas donde la piedra era muy robusta y donde había hueco para poder hacer un pequeño refugio para que la población del pueblo o de la ciudad se pudiera ocultar. Y como os decía, lo de las baterías costeras, que tienen una cierta peculiaridad por su modernidad. Las que están incluidas son anteriores a 1936, porque muchas se construyen y se ponen en funcionamiento durante la guerra. Entonces, las que he incluido, casi todas son del plan de 1926, que desarrolló Primo de Rivera, sobre todo las de Cartagena, también lo hizo en Ferrol y en Mahón, pero bueno, las de Cartagena son las más espectaculares porque, como sabéis, Cartagena tuvo un papel en la guerra civil muy relevante y muchas intervinieron de una manera o de otra en los años de la guerra. Y luego ya dentro de las funciones, antes de entrar en los casos concretos, también son muy, muy variadas, porque la más extendida, la más frecuente, la más tétrica y por eso la más oculta, es la de prisión o campo de concentración. Aproximadamente yo he calculado que en torno al menos a un centenar de fortificaciones de todo el país se utilizaron como centros carcelarios o de represión. Campos de concentración franquistas, después de la guerra unos 20, y anteriormente, pues el resto, 70, 80 como mínimo, que yo sepa. Normalmente, a ver, la proporción es mucho mayor en la zona franquista, es verdad, pero también hay muchos en la zona republicana y algunos tienen la particularidad de que fueron cárceles republicanas que a medida que el ejército sublevado va avanzando hacia el Mediterráneo,
esa cárcel republicana con presos afines a la sublevación cambia, no su uso, sigue siendo cárcel, pero cambian evidentemente sus inquilinos. Salen los liberados, los presos afines a la sublevación y entran presos afines a la República. Entonces se mantiene la misma función, pero a lo largo del tiempo con distintos inquilinos, por decirlo de algún modo. También muchos fueron lugares de ejecuciones. Los fosos, en concreto, sirvieron, bueno, hay muchos casos, el Rapitán en Jaca, Montjuïc, donde se ejecutaron, sobre todo cuando eran fuertes o castillos un poco alejados de las poblaciones, donde los disparos no se escucharan, podía ser más habitual que tuviera esta función. Pero si se quería que se escuchara para que amedrentara a la población, pues al revés, se hacía en un lugar más cercano para que la gente del pueblo supiera que se estaba produciendo esa represión y, bueno, meter miedo, ya fuera en un sitio o en otro, y que la gente, pues eso, hablara o delatara a vecinos, etcétera, etcétera. También como cuartel se utilizaron muchos de ellos. Daos cuenta de que en un momento de guerra civil que surge sin esperarse, porque, bueno, por muy caliente que estuvieran las cosas en la del año 36, se podía prever desde luego la sublevación en África, que parecía bastante evidente unas semanas antes, pero nadie esperaba lo de la guerra civil, porque la sublevación el gobierno republicano confiaba en poderla atajar, como ya ocurrió en la Sanjurjada en el 32, pero los sublevados pensaban que iba a triunfar de una manera bastante rápida y que, bueno, habría un poco de resistencia, pero para nada se podría llegar a lo que luego ocurrió con 3 años de guerra. La guerra no es sino el resultado de un lanzamiento frustrado, que sale mal, que divide España claramente en dos partes y, bueno, pues es conseguir una España vencer a la otra. Y ese proceso que lleva un tiempo de organización y de medios bélicos, humanos, económicos, etcétera, pues llevó esos 3 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta situación inesperada, una vez que se establecen a los pocos días de la guerra o a las 2 semanas las dos Españas muy diferenciadas, lo que ocurre es que, claro, cada gobierno, cada parte autónoma tiene que administrar lo que tiene de la mejor manera posible. Y eso significan personas, significan medios económicos, significan ejércitos, armamento, y en algunos casos uno es más fuerte que el otro en según qué. Y los edificios igual, los edificios hacen falta cuarteles, aparte de los que ya existían, pues otros cuarteles hay que improvisarlos porque no había edificios preparados. Y entonces esta improvisación es lo que hace que se tire de muchos viejos castillos, que estaban en poblaciones en un estado, digamos, aceptable o ruinoso, pero por lo menos con la cubierta para que se pudieran meter soldados. Y entonces, bueno, igual que en el caso de las prisiones, no hacía falta ningún tipo de comodidad, más bien al contrario, eran lugares, sótanos lúgubres y, bueno, pues lugares que no reunían condiciones, porque, bueno, se trataba de meter presos, pero claro, con los soldados, aunque no tuvieran unas condiciones muy buenas, que fueran al menos mínimamente dignas. Entonces ahí sí que había edificios o bien abandonados o bien sin mucho uso, que sí que enseguida fueron decomisados por las autoridades de las dos zonas para darles ese uso cuartelario. También algunos fueron escenarios de batallas de una manera que no lo podían prever, porque las batallas ocurrieron donde ocurrieron y en unos pueblos o ciudades castigaron mucho esa población y otras, pues sin embargo, se libraron. Algunas se han hecho muy famosas por tener ahí una batalla, pero ¿por qué Brunete? ¿Por qué Belchite? Bueno, pues porque pasó ahí. Podía haber pasado en el pueblo al lado o a 50 kilómetros, pero ocurren una serie de cosas a nivel de estrategia militar que hace que algunos lugares sufran especialmente la guerra. Y esto también trae como consecuencia que haya vestigios bélicos en determinadas fortificaciones, porque se establece el frente junto a una fortificación, también de una forma, bueno, porque ocurre así históricamente, y entonces se aprovecha para esos vestigios que normalmente suelen estar en el campo, en el monte y en lugares estratégicos, pero que no eran de poblaciones, pues a veces sí que están junto a una fortificación antigua, con lo cual tenemos esta doble fortificación, la antigua medieval o de la Edad Moderna, junto con la moderna del siglo XX. Lo del punto de observación militar tiene mucha lógica, y es curioso cómo en la Edad Media y mucho antes, en la Edad Antigua,
un lugar, un cerro, que podía ser muy importante estratégicamente, muchos años, muchos siglos después, en pleno siglo XX, sigue siendo muy importante estratégicamente. Y cuando estás en esos cerros, yo he visitado prácticamente todos los castillos que aparecen, menos algunos privados que no he podido, pero cuando estás en esos lugares, cuando te das cuenta por qué este cerro es más importante que el de al lado. Porque desde este se ve más. Y aunque el de al lado sea más alto, este es más importante, es más estratégico, se domina un puente, se domina un valle. Bueno, hay una visibilidad que eso ya se sabía pues, en la época antigua, en la Edad Media, y que fue también importante. Y por eso muchas atalayas, por ejemplo, aisladas, también tuvieron su papel relevante en la Guerra Civil. También algunos fueron utilizados como refugios antiaéreos, sobre todo cuando tenían sótanos o incluso aljibes, luego veremos un caso, como polvorines, por la misma razón, eran lugares que estaban a cubierto de los bombardeos, servían como almacenes de cualquier tipo, y bueno, hay una serie de, luego, de funciones muy variadas, pero estas serían las principales. Y pasamos al punto siguiente. Antes de entrar con las fortificaciones concretas de los ejemplos concretos que quiero mencionar con unas fotografías, esto es un poco de lo que va a ir el resto de la presentación. Es decir, tuvieron todas esas funciones, se pueden relacionar todos los castillos por alguna razón, pero hay en concreto 40 o 50 que tienen todavía hoy, porque muchos lo han perdido, vestigios visibles, además relacionados con la guerra civil. Vestigios que pueden ser de este tipo, vestigios bélicos puramente asociados con la guerra, como los nidos de ametralladora, troneras hechas en los muros, en torres, y luego pues trincheras en el interior o en el exterior, incluso a veces del interior al exterior. También se conservan impactos de obuses en los muros exteriores de algunas fortificaciones. Muchos han desaparecido cuando se hicieron restauraciones y se hicieron pues, puestas en valor de los edificios durante la segunda mitad del siglo XX, incluso también a principios de este siglo. Pero bueno, yo creo que es muy interesante que este tipo de vestigios, siempre y cuando evidentemente no pongan en riesgo el propio edificio de que pudiera caer, pero una consolidación de un impacto de obús y que se mantenga, a mí me parece que es especialmente interesante porque eso es también historia. Luego hay grafitis en varios de ellos, también muy relevantes, y luego comentaremos dos casos de vestigios desaparecidos con fotos antiguas y modernas. Todas las fotos que utilizo, menos las dos antiguas, evidentemente, son todas mías. O sea, y un poco he intentado pues, que se vean algunos de estos vestigios que todavía pues, son visibles en la actualidad. Entonces vamos a ir viendo, como os digo, una serie de casos que comentaré muy brevemente, para que podamos hacernos una idea de que, bueno, algunos son muy conocidos, pero otros no tanto. El castillo, llamado Castillo de Guardias Viejas, realmente es un fuerte del siglo XVIII, el típico fuerte costero, muy cerca del mar, de los muchos que se crearon de este tipo en el siglo XVIII para la defensa contra los piratas, berberiscos, etc. Realmente ya en el siglo XVI se empiezan a hacer fortificaciones por este fin. Este castillo tiene muy cerca dos nidos de ametralladora, que están además muy bien escondidos o muy bien disimulados en el terreno. Esto es zona republicana. Entonces, estos nidos de ametralladora, uno de ellos, el que está en la fotografía de la derecha, está justo debajo del castillo en un acantilado hacia el mar. Y está mimetizado de tal manera que está encastrado en un hueco de la roca. Tiene tres troneras apuntando al mar y con un ángulo de visión tremendo de toda la zona costera de esa parte. El castillo se utilizó también para guardar tropa de la que estaba en esta zona la guarnición, que sería pequeña, seguramente, de los dos fortines. Estos están prácticamente al lado, como os digo, de este castillo. A ver, pasamos al siguiente, que también está en esta zona, en la provincia de Almería, que es, a ver si sale, el castillo de Villaricos, la llamada Torre de Cristal también. Si quieres, pues esto lo de hablando hacia abajo. Vale. Yo creo que está molestando. Sí, a ver si lo puedo enganchar.
Ah, sí, aquí parece que lo he cogido. Ahí para abajo. Por aquí abajo, ¿no? La de todas. Sí. Ahí sí, está menos. Perfecto. Este es el castillo de Villaricos, también llamado Torre de Cristal, también del siglo XVIII, la típica fortificación costera de la época, que tiene, como podéis ver en la fotografía de la derecha, hay un nido de ametralladoras también apuntando hacia el mar. También formaba parte de la línea de defensa republicana que prácticamente se extendía a lo largo de toda la costa mediterránea. Y el castillo servía como guarnición de los pocos soldados que habría en este puesto. Esta zona de Almería, como sabéis, a ver, no entró en guerra directa como frente, pero sí que hubo bombardeos en Almería desde el mar y desde el aire. A ver, pasamos al siguiente. Tarda un poquito en cargarse cada una de las fotografías, que también, si no recuerdo mal, es una torre en Granada, la Torre de la Porqueriza, que está cerca del castillo de Moclín. Moclín estaba en poder de la República, pero ahí estaba el frente de guerra. Todas las torres nazaríes del siglo XIV, que eran de defensa del castillo de Moclín en aquella época, sin embargo, estaban prácticamente todas en zona, por así decirlo, franquista. Entonces, en esta torre hay una cosa curiosísima. De las 5 o 6 torres que hay, la de la Porqueriza, no sé si lo apreciáis en la fotografía de la derecha, la base de la torre tiene todas las piedras quitadas para construir un parapeto que está a 20 metros, prácticamente, que se puede ver abajo a la derecha, un parapeto con unas troneras apuntando hacia Moclín, para que se ubicaran ahí, pues seguramente 2 soldados, no mucho más. Hay un montón de parapetos por la zona, pero en este es muy visible que la piedra del parapeto es la misma que la de la torre. Es decir, no tiene ningún problema, como es lógico, porque había que tirar de lo que había disponible. Lo que os digo de los recursos en tiempos de guerra, pues bueno, se cogieron estas piedras para formar el parapeto. Aún así, la torre se mantiene hoy en día, no está consolidada, no está restaurada, pero bueno, como estaban tan bien construidas estas torres, pues afortunadamente no se ha caído y esperemos que alguna vez se haga alguna actuación para garantizar su vida en el futuro. Hay montones de vestigios de la guerra civil en este pueblo, Tózar, otro se llama Limones, y esto era todo zona franquista y con mucha presencia de parapetos y de fortines de todo tipo. Y trincheras, también hay muchas. Algunas son de hormigón cuando no había piedra cerca y otras pues eran de piedra. Este es un clásico, el castillo de Montaragón, en las afueras de Huesca, en Quicena. A mí me gusta mucho este castillo. Tiene, como podéis ver en la fotografía de la derecha, un observatorio, un fortín que mira directamente hacia Huesca, desde el cual se daban instrucciones para el bombardeo de Huesca. El cerco de Huesca duró aproximadamente 1 año y medio y el 30 de septiembre del 36 ya es ocupado por milicianos republicanos y por guardias de asalto. Estaba ocupado por soldados afines a la sublevación, que eran de Huesca, pero una guarnición pequeña. Entonces, desde septiembre del 36 hasta la ofensiva de Aragón franquista de marzo del 38, el cerco de Huesca presionó sobre la ciudad, pero nunca se consiguió tomar. Entonces, en torno a la ciudad hay multitud de vestigios bélicos de todo tipo y de muy buena calidad. Además, es una zona que me he pateado mucho y que es fantástica. Y el castillo, pues evidentemente, estaba ahí y se utilizó de muchas maneras, también como ya estaba en ruinas, y se utilizó para la guarnición y, como podéis ver, por los alrededores, aunque ya han desaparecido muchas de las trincheras que había, pero sí que se mantiene este fortín, que es muy interesante porque está muy, muy bien construido. Y mirando por las troneras se ve Huesca a la perfección. A ver, pasamos al siguiente, que es el de Monzón, bueno, un clásico. Este castillo además es muy, muy interesante históricamente porque, claro, vosotros bien lo conocéis, tiene una parte medieval evidentísima, de una gran relevancia, asociado con los templarios, que desarrollan aquí varios de los edificios que contienen la parte antigua. Luego está la parte abaluartada, que amplía el castillo original medieval. Luego ya hay, en esa época, en el siglo XVII, se enriquece mucho en relación con la parte medieval, pero es que luego además hay algún elemento también posterior de la guerra civil. Y en concreto, bueno, se colocó una batería antiaérea en la parte superior del castillo para evitar bombardeos enemigos. Esto es también zona republicana,
pero estaba cerca del frente, sobre todo cuando se rompió en la ofensiva de Aragón y se acercan hacia Cataluña los franquistas. Pues bueno, la línea del río Cinca, y la del Segre estaban muy fortificadas por los republicanos. Hay multitud de vestigios, también de una gran calidad, y el Castillo de Monzón formaba parte de esa línea. Entonces hay galerías subterráneas que eran refugios antiaéreos, eran polvorines, y también, pues bueno, tiene esos vestigios que en este caso tenemos Edad Media, Edad Moderna con la parte abaluartada, y bueno, y la Edad Contemporánea del siglo XX con los elementos ya un poco escasos que hay de la Guerra Civil. La Atalaya de las Nieves, cerca de Toledo, típica atalaya islámica, su origen es incierto, en torno al siglo XI, y es una atalaya interesante. También fue un punto estratégico en la Guerra Civil porque era uno de los lugares desde donde los republicanos acosaban, asediaban la ciudad de Toledo. Una vez que Toledo cae en septiembre del 36, el famoso episodio del Alcázar, pues bueno, los sublevados están muy sujetos a la ciudad, pronto hacen 2 cabezas de puente, intentan expandirse, pero les cuesta mucho, y hay muchas posiciones republicanas alrededor de Toledo. Y justo al lado de esta atalaya se pueden ver todavía, aunque no están puestas en valor, unas trincheras estupendas. En la fotografía de la derecha creo que se puede ver un poquito, están colmatadas, pero bueno, se puede ver la línea de trincheras que sube hacia la atalaya, y donde hubo enfrentamientos bastante serios, en concreto el 1 de marzo del 38. Esta es de las escasas operaciones bélicas mal planificadas por los sublevados, que solían ser militarmente, solían estar más dotados que los republicanos, que actuaban a veces de una manera más chapucera, pero aquí fue un desastre por parte de los franquistas, y bueno, la operación del 1 de marzo del 38 pues fue un fracaso, y hubo más de 100 bajas entre los franquistas. Entonces, esas trincheras aún se conservan colmatadas y sin poner en valor, pero bueno, históricamente pues tienen ese valor de que ahí ocurrió algo importante en esa fecha. La ciudadela de Rosas, que también ha sufrido múltiples avatares a lo largo de la historia, conserva un elemento muy curioso, aparte de restos de un refugio antiaéreo que está hecho polvo en el interior, pero sí que conserva este fortín, que es un observatorio que podía servir como nido de ametralladora en uno de los baluartes. Creo recordar que se llama San Juan el baluarte. Este baluarte miraba hacia el mar, ahora ya no, porque está todo lleno de edificios en el paseo marítimo, luego está después la playa, pero claro, en aquella época pues estaba el mar delante de la ciudadela. Y este observatorio es muy curioso porque está, como podéis ver, encastrado en el propio baluarte. Luego ha habido actuaciones para restaurar el baluarte de una forma bastante agresiva, porque se puede ver muy bien lo que está restaurado, pero lo que es el fortín se conserva en bastante buen estado, y bueno, es un elemento también curioso dentro de una fortificación antigua. El castillo de la Suda, en Lérida. Lérida tiene 2 castillos principales, el de la Suda y Gardeny, en los 2 cerros. El de Gardeny luego lo veremos por otra razón también. El de la Suda, que es el castillo de origen musulmano, que había un asentamiento muy anterior. Ha sido también un castillo tremendamente machacado a lo largo de la historia, ha intervenido en multitud de guerras y conflictos. Hoy en día se ha puesto en valor como buenamente se ha podido, porque ha sufrido mucho, y conserva algunos vestigios. Lo que es el recinto de la fortificación conserva, por ejemplo, un nido de ametralladoras en su ladera norte, ya cerca de la ciudad. Conserva una plataforma de una batería antiaérea, y conserva también lo de la fotografía de la derecha, una especie de búnker casamata, que era un baluarte, se llama de Lobigny, y ese baluarte se excavó internamente en 2 niveles y se hicieron troneras para poder apuntar hacia el norte de la ciudad, que era donde se preveía que podía venir un ataque franquista, porque Lérida era también republicana en aquel momento. Entonces, bueno, esto afortunadamente se ha conservado tal cual, y en todas las actuaciones que ha habido no les ha afectado, y bueno, es un baluarte que es interesante. Aquí ocurre como casi siempre, que está todo sin señalizar, y si no sabes estas cosas, pues a veces es difícil llegar a estos sitios, aunque el Ayuntamiento de Lérida tenía justo antes de la pandemia un plan para señalizar muchos lugares asociados con la guerra civil. Tenía todo documentado, y lo que no sé es si a día de hoy, porque no he vuelto en estos 3 o 4 últimos años, no sé si ha puesto algún tipo de paneles indicando todos los lugares asociados con la guerra, porque tenía vestigios muy interesantes.
Esta es una fortificación particular porque pertenece, lo conoceréis muchos, a las torres de telegrafía óptica de mediados del siglo XIX, que eran también torres fortificadas. Está en las afueras de Lérida, en un tosal, que es como un cerro en catalán, y entonces era de la línea Madrid-Barcelona. Muchas están destrozadas, otras se han conservado, otras están restauradas, modificadas. Esta está en ruinas, ya estaba en ruinas en la Guerra Civil. Y no sé si podéis ver en la fotografía de la izquierda, encastrada en el ángulo, en el suelo, un nido de ametralladoras. Se hizo ahí una tronera con un nido de ametralladoras, pues prácticamente embutido en el interior de la torre, protegido con lo que quedaba de la torre y muy disimulado para que no fuera visible. Lo de la foto de la derecha es una trinchera espectacular que hay al lado, a 100 o 200 metros, también con sus troneras preparadas, y es una trinchera excavada en roca y luego pues parapetada, como una especie de túnel muy, muy espectacular, además con unas insignias que se conservan muy valiosas. Yo he intentado, lo hablaba antes con uno de los asistentes, con Javier Pino, he intentado no darle mucha publicidad porque hay dos insignias de gran valor del Batallón de Obras y Fortificaciones republicano que construyó estos vestigios, y se conservan las dos. Son muy visibles, pero bueno, es un lugar afortunadamente no muy fácilmente accesible y bueno, quizás conviene con este tipo de cosas no darles tampoco una publicidad excesiva. Pero bueno, para los que estáis interesados en el tema, por supuesto que no hay ningún problema en hablar de ello. Pasamos a la siguiente, que es, bueno, este es otro, lo llaman Castillo de Almenara o Pilar de Almenara, porque lo que queda realmente es una atalaya islámica de siglo XI probablemente, aquí siempre los siglos son un poco inciertos. Y esto era pues un castillo de que solamente queda este pilar, que está restaurado y puesto en valor, completado, y justo al lado había una posición también republicana. Estamos en Lérida y Cataluña fue republicana durante prácticamente toda la guerra. Se conservan restos muy visibles de trincheras colmatadas en los alrededores del pilar y también restos de un nido de ametralladora roto, que se puede ver en la fotografía de la derecha en primer plano. Está un poco mimetizado con el terreno, pero ahí también puede verse. Es un pequeño cerrito, pero con una visibilidad muy buena, y de ahí que estuviera ahí. Este es San Jorge de Alfama, en Tarragona. Es otro castillo, tiene origen medieval, etcétera, etcétera, pero lo que se puede ver hoy en día es el típico fuerte abalardado del 18. Y justo al lado hay otra posición, junto al mar, muy, muy interesante, muy espectacular, también republicana, que es un largo pasillo, como podéis ver en estas fotografías, un largo pasillo atrincherado, que estaba cubierto originalmente, se conserva buena parte de la cubierta, que creo que lo podéis ver en las fotografías, hay una parte descubierta y luego ya te metes dentro de ese túnel, que es como una trinchera cubierta, que además cada vez va midiendo menos, te vas poniendo más en cuclillas, y por desgracia casi siempre está inundado. Entonces también hay que ir preparado a nivel de botas de agua, etcétera. Y esta trinchera acaba en dos nidos de ametralladora como gemelos, como dos cabezas que apuntan al mar, que también cubren una zona muy extensa de la parte costera de la zona de la amellá de mar. Esto siempre en previsión de un posible ataque marítimo de la flota franquista. Porque realmente por tierra aquí no había problema, en el sentido de que la retaguardia estaba bien cubierta, pero bueno, existía siempre la posibilidad de una invasión, que luego nunca se produjo, por parte de los sublevados en territorio del Mediterráneo republicano. Es una posición muy, muy, muy interesante, además es zona de playas muy visitada, con un aparcamiento que está justo al lado del castillo, o sea que es muy sencillo de ver. Bueno, este es un clásico hiperconocido aquí en Madrid, el Castillo de la Alameda, que además también lo quise utilizar como portada del libro. Se ha puesto en valor en la primera década de este siglo, después de estar durante décadas muy abandonado, todo el foso colmatado, etcétera. Y la verdad es que se ha hecho una restauración fantástica, porque se han puesto en valor, y esto es lo que yo también quiero un poco destacar con esta charla, los vestigios que había de la guerra civil. No solo el nido de ametralladoras muy visible, que formaba parte del cinturón defensivo republicano en la zona noreste de la capital, batiendo lo que sería la carretera de Barcelona, junto con otro fortín que hay en Ciudad Pegaso y algunas cosas más que han desaparecido.
Y además el castillo, lo que es el castillo, conserva aspilleras de la época de la Guerra Civil para poder disparar en caso de que hubiera un ataque en esa zona, y conserva en el foso un pasillo excavado en los años también de la guerra, que es un pasillo que servía como refugio antiaéreo en el caso de bombardeos y también como polvorín, para que la munición estuviera bien resguardada en el caso de que hubiera un posible bombardeo en esta zona. No fue esta, desde luego, de las zonas más bombardeadas de la capital. Sabéis que el ataque se produjo precisamente por el sur y por el oeste, pero bueno, estaba preparado para esa posible entrada de los franquistas, que bueno, como en la batalla de Guadalajara se atajó el frente en esa zona, pues no llegó hasta aquí nunca. Ahora vamos a ver algunos de la Comunidad Valenciana, asociados pues, con las líneas defensivas y con la ofensiva de Valencia, que también fue un capítulo de la guerra muy interesante. El de Artana es otro castillo, bueno, estos casi todos son de tipo medieval y casi todos son islámicos, musulmanes, que aquí, como sabéis, hubo una historia musulmana muy relevante. Este de Artana, que se ha puesto en valor hace relativamente poco, con algunas actuaciones para mejorarlo, conserva en su interior una trinchera bastante espectacular, que era para permitir el paso. Este castillo se utilizó por parte de los franquistas cuando lo conquistan como hospital militar de soldados que estaban en el frente inmediato. Entonces, para cubrir el paso de personas, tanto militares como sanitarios, por el interior del castillo, se hizo una trinchera que se puede apreciar en la fotografía de la derecha, que bueno, es bastante vasta, pero que se trataba un poco de estar a cubierto, porque las montañas que están al fondo, en la foto de la derecha, es la Sierra del Espadán, donde estaba la famosa, mítica línea X y Z de defensa republicana. Esa línea pasa por varios castillos, además, y además se construyeron multitud de fortines de muy buena calidad, y se trataba de intentar atajar la ofensiva franquista desde el norte cuando se llega al mar en Vinaroz, y bueno, se decide al final bajar por Castellón, y claro, la bajada por Castellón es más o menos rápida, pero se encuentran con el muro de la Sierra del Espadán, luego estaba detrás otra sierra, la Sierra Calderona, pero en la línea X y Z, sí, ahí se la jugó todo en la República y aguantó porque inmediatamente después empieza la batalla del Ebro y la ofensiva a Levante baja en intensidad de una forma drástica, y Valencia pues, se conservó republicana hasta el final de la guerra. Ahora vamos a ver, en el lado contrario, en la zona de la línea X y Z, pues unos ejemplos de castillos, en este caso en poder del ejército republicano. El primero, si no recuerdo mal, es el de Benalí, ahora cuando salga, que está en una población que se llama Ain, que este castillo, también de origen musulmán, está en un entorno precioso, además es muy, muy espectacular y muy bonito todo esto de la Sierra del Espadán, y conserva en su ladera norte, la que mira hacia el frente, una trinchera parcialmente además recuperada, justo debajo de la muralla, y en el interior hay restos, aunque muy mal estado, de un nido de ametralladoras, posibles impactos de obús, no lo tengo claro y las fuentes que he consultado tampoco. Puede que algunos de los rotos que hay en la muralla fueran de la época de la guerra, pero no lo puedo afirmar. Y también hay aspilleras, que esas sí que son de la guerra civil. Eran un punto fuerte para evitar la penetración hacia el sur de la ofensiva franquista. Y como os digo, es un punto que resistió y de ahí no pasó el frente. Un poquito más al sur y junto al mar está la población de Almenara, que es donde empezaba la línea X y Z de defensa republicana, la que he comentado antes. Es muy visible desde las autopistas que pasan por allí de Valencia a Barcelona, pues el cerro encima de la población con su castillo medieval en el centro y las dos torres a los lados, dos torres aisladas. En la fotografía de la derecha se pueden ver estas torres que son también árabes. Se llaman allí, bueno, el abuelete y la abueleta, el abuelet y la abueleta. Y bueno, pues digamos que custodian los laterales del castillo medieval, que permanece en ruinas, unas vistas espectaculares de todo el litoral costero de Castellón y hacia Valencia por detrás. Y este castillo, hay muchos restos, muchos vestigios por los alrededores también, pero conserva en su parte más elevada, donde está la parte, digamos, medieval, hay dos observatorios de hormigón en ruinas, parcialmente en ruinas de la Guerra Civil. En la fotografía de la derecha podéis ver uno que conserva su cubierta de hormigón y con la torre y el mar al fondo.
y eran observatorios totalmente mimetizados con las piedras del castillo y que tenían pues esa visibilidad de toda la franja litoral costera prácticamente hacia Castellón. Cuando estás allí volvemos a lo de siempre. Te das cuenta por qué se elige ese punto para fortificar, porque la visibilidad es espectacular. Eso estaba en la parte, digamos, inicial de la línea X y Z junto al mar. Y la línea X y Z llegaba hasta las estribaciones ya de las sierras de Teruel. O sea que tiene una extensión de unos 150 kilómetros aproximadamente. Tenía 15 puntos de resistencia y hay 4 o 5 castillos, ya no menciono aquí ninguno más, asociados con la línea X y Z. Está el de Castro en Alfondeguilla, por ejemplo, el de Gaibiel, que también tiene restos interesantes, pero bueno, por no insistir con la zona, vamos a pasar a otra parte. Eso está más al sur, más hacia Valencia, que es el de Sagunto, que era un castillo fuerte, bueno, un castillo hiperconocido, de los más largos de España, como es bien conocido, y conserva también, perdió muchos elementos de la guerra civil, pero se conserva un nido de ametralladoras también apuntando hacia el norte, que es lo que está en la fotografía de la derecha, que bueno, se ve un poco regular porque son vestigios que están justo debajo de la muralla, desde arriba se ven muy bien. Llegar hasta ellos es muy complicado porque hay que ir por campo a través y la verdad es que hay que ir con pantalones largos porque te dejas allí todo. Pero bueno, se puede llegar, se puede acceder y bueno, yo de hecho estuve ahí un poco mirándolo todo esto. Y también hay en la subida al castillo unos huecos, unas cuevas de origen también medieval que se utilizaron como viviendas y como refugios antiaéreos durante la guerra. Esto desde la zona del teatro, del teatro donde se hizo la tropelía aquella arquitectónica cuando se actualizó, pues se pueden ver todas estas cuevas que fueron utilizadas en la guerra civil y en este caso sí, curiosamente sí que hay paneles que recuerdan su uso en la guerra civil. Igual que os he dicho que lo normal es que esto se oculte, pues bueno, el Ayuntamiento de Sagunto pues tuvo a bien el mencionar ese capítulo. Ahora vamos a pasar a otro al norte de Valencia, el Castillo del Puig, que está también muy ruinoso, queda poquito y está en un cerro, no es muy vistoso, que digamos, pero sí que era un punto estratégico porque en una zona muy llana como todo el litoral levantino, cualquier cerro era muy útil ya en la Edad Media y por supuesto también en la Guerra Civil. Entonces, detrás de la línea X y Z hacia Valencia, o sea, hacia el sur, había otra línea de fortificaciones que se llamaba línea inmediata. Inmediata porque era ya la última. Si se pasaba esa línea inmediata en un ataque de los sublevados, pues ya Valencia caía porque no había defensas naturales hacia Valencia. Como refuerzo a la línea X y Z se construyó una más cortita, que es la línea inmediata que pasa por este pueblo del Puig, que es famoso por su monasterio. Y en la ladera norte del Puig hay una posición militar muy espectacular, que tiene unos 200 metros de longitud. Se puede ver algunas de estas trincheras excavadas con troneras en la fotografía de la derecha. Tiene refugios, tiene nidos de ametralladora. Es como 200 metros de longitud muy bien construidos, que realmente pues, merece la pena. Esto es un parque público, además, de acceso libre y bastante sencillo. Y también hay un montón de paneles que explican perfectamente el lugar para situarse y para también saber qué fue esa línea, la diferencia con la línea X y Z, etcétera, etcétera. Este ayuntamiento también se ha trabajado el tema de la guerra civil, pues bueno, como recurso turístico en este caso. Y hay visitas posibles al interior. El de Medellín, un castillo archiconocido por todos, a mí me parece uno de los mejores ejemplos de España y de los más respetuosos, de los más ricos en cuanto a elementos de la Guerra Civil Española, de los más importantes, por lo tanto, y a los que más dedico de espacio en el libro, y los que más vestigios han conservado, y en las actuaciones, sobre todo desde el año 90 para acá, se ha tenido esto muy en cuenta y también se ha panelizado, porque hay montones de troneras en las torres y en la muralla, sobre todo la muralla norte y la muralla oeste, que son las que dan hacia el Guadiana, que era donde estaba el frente, y al famoso puente donde se quedaron, digamos, parados las fuerzas franquistas porque no pudieron entrar, y donde sufre además la primera derrota en la columna Madrid, que iba desde Sevilla, desde el principio de la guerra. Pues bueno, conserva muchos elementos interesantes, como os digo, y aquí hay dos muy espectaculares en la diapositiva siguiente, aparte de estas troneras que podéis ver.
En la fotografía de la izquierda hay un nido de ametralladoras que se conserva en el muro cortina que parte en dos patios de armas el castillo principal y se conserva bastante bien con su tronera de la guerra y su actuación claramente hormigonada junto a la piedra. Y lo de la derecha es muy interesante porque es un aljibe musulmán del siglo XIII que se dedica a refugio antiaéreo, ni más ni menos. Yo siempre digo que es el refugio antiaéreo con más valor histórico, perdón, con más valor histórico y más interesante de los que hay en España. Porque es un aljibe pequeñito con sus arcos musulmanes y lo único que se hizo en la época de la guerra por la guarnición que estuvo allí permanentemente durante casi 2 años, republicana, fue el acceso. Las escaleras en las que hoy en una visita turística bajamos desde el patio de armas hasta el refugio, hasta el aljibe, esas escaleras sí que están hechas en tiempos de la guerra, para que fuera más cómodo la bajada. En la fotografía de la derecha, a la derecha podéis ver parte de las escaleras que están esculpidas en roca. Pero el aljibe no se tocó y bueno, es también muy interesante porque un espacio medieval y de gran valor, además, porque además no hay muchos de este tipo en España, pues tiene también un papel relevante. Incluido aquí estas 2 fotografías y las 2 siguientes comparativas, porque también hubo un reportaje en el diario Ahora del 20 y tantos de agosto de 1936, un reportaje de propaganda republicana, cuando se para la columna Madrid y la consiguen vencer en este punto del puente. Claro, era una de las primeras victorias republicanas y había que venderla, ¿no? Entonces, pues hubo reporteros que los días siguientes a la batalla pues estuvieron allí pues con los soldados en actitud triunfalista y bueno, esos lugares se pueden reconocer perfectamente hoy en día. La fotografía de la derecha es mía del mismo lugar, se cayó ahí parte de una torre, por cierto, y esta foto de la izquierda también es histórica y la de la derecha que conserva prácticamente igual, con muy pequeñas actuaciones de consolidación y con limpieza el desbrozado, etcétera, pero bueno, que se conserva muy similar a cómo estaba en aquel momento. Pasamos al siguiente. Ya estamos acabando casi todos los que son de los vestigios bélicos dentro de las fortificaciones y ahora vamos a ver algunos de impactos y de grafitis. Gardeni era el otro de Lérida que os comentaba. Aquí una fotografía histórica y cómo se conserva en la actualidad, que ya también es visitable y se ha hecho como un centro templario, por así decirlo, de divulgación de la Orden del Temple. Este sí que es un castillo templario, no como otros que se llaman templarios por eso de que la palabra vende, pero no lo son tanto. Y aquí en el muro sur, el que da al río Segre de Lérida, se conservan estos rotos en la muralla abalautada del castillo, que son impactos de obuses republicanos que estaban en la otra orilla del río. Una vez que Lérida cae en la batalla de su nombre a finales de marzo, primeros de abril del 38, pues se conserva el frente durante 9 meses junto al río. Al norte del río están los franquistas y al sur los republicanos. Entonces, de vez en cuando hay bombardeos, hay ataques, porque aquí se establece una guarnición de los sublevados y al ser bombardeada, pues bueno, causa estos estragos en la muralla que se conservan tal cual a día de hoy. Y creo que la idea del ayuntamiento de ponerlos en valor era conservar, consolidando la muralla, pero conservando los impactos también como testimonio histórico de lo que ocurrió aquellos años. En el caso de la Catedral de Sigüenza, como edificio religioso, también es muy conocido y, como sabéis, sufrió un asedio importante en octubre del año 36, de los franquistas a los milicianos que estaban en el interior, unos 500, se consiguen escapar algunos, pero la mayor parte son apresados y buena parte de ellos fusilados. Se conservan muchos impactos, claro, quedó destrozada la catedral, hay muchas fotografías históricas, esta sí que está muy bien documentada. Y cuando se hicieron las restauraciones posteriormente, se han conservado algunos de esos impactos. Y en la torre del campanario hoy en día son muy visibles esos impactos
Aquí, como no he sacado de detalle, se ve un poquito regular, pero bueno, sí que se conservan esos impactos junto al rosetón de la vidriera, y en la portada esta neoclásica que hay, todo lo que es la torre del campanario medieval tiene varios impactos. Aquí también hay una fotografía de la fachada principal. A la izquierda se ve cómo quedó la torre campanario de la fachada, con algunos impactos realmente brutales, y estos sí que fueron restaurados, aunque con un color distinto, y se puede ver perfectamente qué partes fueron tratadas, cuando en los años 40 y más bien 50, también el castillo de Sigüenza, aunque no ha incluido fotografías, también se utilizó como cuartel improvisado y luego como campo de concentración, muy probablemente. Quedó hecho polvo, ya lo estaba un poco, pero peor durante la Guerra Civil, y bueno, luego ya se rehizo completamente cuando se hizo el parador, y bueno, conserva partes medievales, pero sí que es verdad que hay mucho reconstruido y un poco inventado también. En la Aulencia, bueno, es otro castillo aquí muy, muy conocido en Madrid. Comentamos antes que estaba en una propiedad privada, complicado de ver. En la fotografía de la izquierda, que es de la época de la guerra, con soldados en su base, se puede ver que, aunque estaba en ruinas en la época de la guerra, no son visibles los impactos que sí que se ven en la actualidad. Este castillo, bueno, tuvo la mala suerte de estar en el ojo del huracán, no de una, sino de dos batallas. La batalla de la carretera de La Coruña y la batalla de Brunete. Sobre todo en la batalla de Brunete sufrió muchísimo, porque toda esta zona y los pueblos adyacentes quedaron devastados, hubo una intensidad artillera enorme, y bueno, pues al castillo, como tenía guarnición primero de los franquistas, luego estuvieron los republicanos unos 12 días y luego fueron desalojados por una división navarra, y otra vez fue ocupado ya hasta el final de la guerra por los sublevados. Entonces, bueno, realmente le tocó todo, y aún así pues conservó su apariencia tal y como se puede ver ahora, y bueno, en espera de alguna posible actuación, aunque en esto de las propiedades privadas pues siempre hay un problema adicional a la hora de poderlos poner en valor. El de Almodóvar, bueno, es uno de los castillos también más conocidos de Córdoba. Aquí hago un simple comparativo histórico de fotografías actuales y con la antigua. Este castillo estaba ruinoso totalmente en el siglo XIX, y era su propietario, el 12º conde de Torralba, a principios del siglo XX, durante las primeras décadas. No es que lo reforme o lo rehabilite, es que lo reconstruye realmente con la ayuda de un arquitecto amigo suyo. Entonces, ninguno de los dos pudo ver el castillo terminado, y justo prácticamente cuando acaba la reconstrucción, a principios de los 30, pues pocos años después empieza la Guerra Civil y sufre bastante, aunque bueno, se conservó de una manera muy digna, luego se ha vuelto a poner en valor. Tiene dos vestigios bélicos muy interesantes. Uno de ellos es en la propia torre del homenaje, lo podéis ver en la fotografía de la izquierda, unos metros por encima del segundo coche de la izquierda, son todos coches blancos, el segundo por la izquierda, unos metros por encima del suelo, hay una mota blanca bastante grande, no la de arriba del todo del balcón, sino una que hay como a 5 o 6 metros del suelo. Ese es un impacto artillero de cuando fue tomado Almodóvar por las tropas franquistas procedentes de Córdoba, que bombardearon el pueblo. Lo de la derecha, evidentemente, es de la época, los escasos días que estuvo en poder de los milicianos republicanos, y es un milagro que se haya conservado este grafiti. Está en el suelo del patio de armas, muy poco publicitado, casi nadie lo ve porque no está señalizado, y se conservó milagrosamente porque parece ser, por lo que me dijo alguien local, sin estar esto muy seguro, se echaron encima escombros, arena, y permaneció así durante décadas y nadie lo vio. Entonces, claro, estuvo en poder de los franquistas, luego además fue también cuartel ya en los años 40, o sea, hubo muchas actuaciones durante el franquismo y en los años siguientes, y creo que ya fue bien avanzado en los años 90, cuando en una de las limpiezas o puestas en valor del castillo se descubre este graffiti, que además tiene más de 1 metro de longitud, o sea, es de unas dimensiones enormes, y bueno, y de un valor histórico pues también muy evidente, ¿no? Porque es escaso los grafitis de esta calidad de propaganda que se pueden ver hoy en día. El castillo de Almansa
También es muy interesante por dos motivos. Aquí hago simplemente una fotografía comparativa de cómo estaba antes de la guerra. Esta es una fotografía a la izquierda de antes de la guerra civil, de principios de siglo, y una mía actual. Y aquí hay dos vestigios muy distintos entre sí. Uno de ellos es curioso porque los tres escudos que hay de la familia Pacheco, la familia nobiliaria del siglo XV, que es la que hace el castillo tal y como lo conocemos hoy en día, esos escudos, claro, representaban esa familia poderosa que dominaba toda la región, y los milicianos que tuvieron, esto era zona, como sabéis, republicana durante toda la guerra, Albacete, los milicianos se dedicaron a disparar esos escudos. No montaron un andamio para desmontarlos, afortunadamente, pero bueno, sí que los disparaban pues como rabia y como protesta por la opresión que implicaba en esas familias nobiliarias que habían estado oprimiendo desde su punto de vista pues al pueblo durante tantos siglos. Entonces, bueno, por poco menos que se hacía tiro al escudo, y los tres escudos están con marcas que se han conservado también cuando se ha puesto en valor el castillo, se han conservado también como testimonio y vestigio interesante. Y en la base, en la sala de la planta baja de la torre del homenaje, de la famosa torre del homenaje de Almansa, hay no cientos, miles de grafitis, pero de la guerra civil son muy pocos, son en torno a una docena, que son sobre todo de brigadistas internacionales que estuvieron aquí acuartelados durante bastante tiempo. Aquí he puesto uno en concreto con tres apellidos rusos, Atanasov, Ivanov, Vasiliev, que eran canadienses de origen búlgaro. Entonces ellos indican allí una fecha del año 37, Toronto, porque era la ciudad de la que venían como brigadistas, y como os digo, hay una docena que hay que buscar en un auténtico mare magnum en grafitis. Esto hasta hace nada grafiteaba allí todo el mundo. Entonces, claro, hay grafitis de principios del siglo XXI, de bueno, los típicos gamberrillos del pueblo que se dedicaron a pintar las paredes. Hay grafitis de cierto valor porque son de soldados de los años 40, 50, 60. Aquí hubo una banda de música, ya posterior, por supuesto, todo a la guerra civil, y esos pues, puede tener, evidentemente, valor. Pero los de los brigadistas internacionales son una docena, y bueno, esto lo ha estudiado un historiador local, Enrique Gil se llama, y yo conseguí ver unos 8 o 9 de los que él tiene marcados, porque como os digo, había que estar varias horas para averiguar dónde se encuentran. Pero se conservan al menos, y por supuesto ahora ya está todo vigilado para que nadie vaya y haga nuevas firmas, que ya hay bastantes. Castelldefels, en las afueras de Barcelona, también es un castillo relevante, tuvo varios usos durante la guerra, es también un capítulo extenso del libro, y uno de sus usos más conocidos es que fue prisión de brigadistas internacionales, pero no prisión de los franquistas, sino prisión de los propios republicanos. Brigadistas que estaban en contra de las ideas comunistas, por ejemplo, de las brigadas internacionales, o que simplemente eran delincuentes o presuntos delincuentes, fueron aquí encarcelados durante unos meses, desde la primavera del 38 hasta enero del 39, que es cuando ya los sublevados llegan a Barcelona. Lo más interesante de este castillo, que afortunadamente ya se puede ver, es la capilla del castillo, que está repleta de grafitis, que son pinturas, dibujos, mejor dicho, dibujos de gran calidad, además, de gran calidad, que hicieron los brigadistas que estaban presos. Entonces, todas las paredes de la capilla están repletas de dibujos de personajes, de dibujos de aviones, de castillos franceses, de trenes, motivos poéticos, animales. Bueno, es interesantísimo. Durante más de 10 años ha estado el castillo y la capilla cerrada porque estaban haciendo actuaciones de limpieza y de puesta en valor, y creo que fue en el año 21 cuando ya se abrió. Yo estuve la Semana Santa del año pasado y la verdad es que os lo recomiendo si alguna vez estáis por Barcelona, como Castelldefels está en las afueras, más allá de la visita del castillo, que por supuesto tiene valor y que es muy, muy interesante. Lo de la capilla realmente es un caso único en España por la calidad de los dibujos de los brigadistas. Por desgracia no se puede ver mucho tiempo porque enseguida te bajan una cortina, se apagan las luces y no se pueden disfrutar más de 5 o 10 minutos, que esto es una cosa un poco criticable de cuando lo han abierto. Y ahora vamos a ver muy rápido 4 casos asociados más bien con la línea P, con las fortificaciones que hizo Franco en el Pirineo ante una posible invasión aliada desde Francia.
Este es un fuerte que realmente tanto este como el siguiente son fuertes de finales del XIX y de principios del siglo XX. Santa Elena tiene en su base y en sus alrededores desde cañones antitanque apuntando en el Valle de Tena hacia la carretera que viene de Canfranc, ante una posible invasión francesa, tiene cuevas y oquedades que sirvieron como almacén. Esta trinchera que está en la fotografía de la derecha, realmente debería haber puesto otra fotografía porque esta trinchera es del siglo XIX, está aspillerada y era también para proteger una posible invasión francesa, pero es más de la época del fuerte que posterior a la Guerra Civil. No sería muy adecuado ponerla aquí, aunque también formaría parte luego de la línea P en el caso de que fuera necesario. La línea P, como sabéis, es otra historia, de entre 6 y 10.000 fortines a lo largo de los Pirineos, otro mundo, como la línea del Estrecho en la zona de Tarifa y la línea de la Concepción, etc. El fuerte de Col de Ladrones, en las afueras de Canfranc, también apuntando hacia Francia, era también otro fuerte de finales del siglo XIX que se utilizó durante, no la Guerra Civil, sino durante la construcción de la línea P, toda la parte hacia la frontera francesa, el mismo Canfranc y el propio fuerte y sus alrededores están repletos de vestigios que podrían servir ante una posible invasión francesa. Pero además estos son de gran envergadura, cañones antitanque también apuntando hacia la carretera que venía de Francia, en previsión de un ataque que, como sabéis, pues, los medios que se gastaron en los años 40 para esto fueron espectaculares y realmente pues, no sirvió para nada. Bueno, ahí quedan los vestigios, que es para lo que ha servido, ¿no? Que lo podamos disfrutar los interesados en el tema. Este es un castillo un poco secundario, que está bastante ruinoso, que se puso en valor en la medida en que se pudo, que tiene también en los alrededores, está en el Valle de Arán, en Lérida, y tiene también trincheras en los alrededores que forman parte de la línea P. Tampoco la Guerra Civil llegó hasta este punto. Por eso ya lo he querido poner como un anexo a la Guerra Civil o en la línea P. Y este de Beloaga, en Oyarzun, en Guipúzcoa, muy cerca de la frontera francesa, también se utilizó como observatorio, y los vestigios que tiene de la línea P son dos espectaculares cuevas en la base del cerro del castillo, que bueno, son realmente muy entretenidas, porque son cientos de metros de galerías y de cuevas con escaleras en el interior y con nidos de ametralladora en la parte que mira hacia Francia. ¿Por qué? Porque ahí ya no se trataba de mirar hacia zonas republicanas, se trataba de mirar hacia una posible invasión francesa en los años 40. Es uno de los vestigios más espectaculares que yo he visto en España y realmente pues bueno, es un lugar que merece la pena, necesaria luz, eso sí, para poder deambular por el interior, y es un escenario de película realmente. Son cientos de metros de galerías. Y por último, dos diapositivas en las que quiero poner fotos comparativas de vestigios que desaparecieron. El castillo de Montjuïc tiene múltiples usos durante la Guerra Civil, es uno de los más importantes de España en este sentido, también de los que más páginas tienen el libro. Y bueno, esta es la terraza del castillo, que hoy en día es un mirador turístico muy agradable hacia el mar y la ciudad antigua que se encuentra en la parte inferior de la colina. Y la fotografía de la izquierda, sin embargo, es cuando se utilizó como campo de concentración franquista, donde estaban todos los presos hacinados en varias zonas. Había una gran concentración de muchos miles de presos. Podéis ver en la fotografía de la izquierda, en la parte superior, ya desaparecida, una especie de observatorio, fortín observatorio, que tenía múltiples usos. Como campo de concentración era para vigilar a los presos, era como una garita al final de vigilancia. Pero durante la Guerra Civil sirvió como vigilancia costera. Era un observatorio para poder prevenir ataques, tanto por mar como por aire, a la ciudad de Barcelona. Aún así, como sabéis, Barcelona fue atacada múltiples veces, hubo muchísimos bombardeos, 1000 y pico muertos a lo largo de la guerra, y aunque había baterías antiaéreas en Montjuïc y en otros puntos, pues bueno, no podían dar abasto con todos los ataques que sufrió. En los años 50, no sé precisar en qué año exactamente fue, ese fortín desapareció, lógicamente, porque bueno, no tenía interés y ya se dio uso de museo al
al castillo de... Bueno, fue prisión durante muchos años y cuando ya dejó de tener la función de prisión y se convirtió en museo, o sea, ya fue, perdón, en los años 60, a principios de los 60, es cuando ya se quita ese fortín. Y por último, un caso reciente muy lamentable desde mi punto de vista, el castillo de Baena. El castillo de Baena estaba también destrozado, se hizo una recuperación hace unos 15 años, se recuperaron volúmenes, bueno, todo esto está muy bien, pero había un fortín en la Torre de los Secretos, que se llama, que podéis ver en la fotografía de la izquierda, que se eliminó de raíz en torno a 2010-2011. Se dijo que pesaba mucho sobre la torre, que la podía hundir. Lo cierto es que llevaba el fortín muchos años y con las técnicas constructivas que hay hoy en día creo que se podía haber mantenido. No soy un experto en la materia, pero con todo lo que se puede hacer seguramente este fortín se habría mantenido. Es un caso, desde mi punto de vista, muy triste, que no se debería volver a repetir porque todos los vestigios de este tipo enriquecen la fortificación, más allá de su valor medieval y de tiempos posteriores. Por mi parte, bueno, esta era un poco la presentación que os quería hacer y, bueno, no sé si hay alguna pregunta en relación con lo mucho que hemos hablado, pues nada, estoy dispuesto a comentar. Una cosa te quiero decir, puedes añadir el puesto de dirección de tiro de Montjuic a eso último que has dicho, porque sí. eso está destruido, se quitó en el año 2010 o 2012. Vale. Yo lo he visto y lo he fotografiado y se quitó. Y, vamos, fíjate, sí, sí. Para mi gusto, de forma inexplicable, pero es de los años 50. Sí, sí, sí. Eso estaba hasta hace 2 días. También los cañones y las baterías se movieron de sitio, bueno, también se han hecho ahí... Es que claro, no molesta molesta su pasado militar. Claro. Entonces, cuando tú quieres a un castillo o una fortificación, molesta que sea una fortificación, pues le tienes que quitar. Es que eso era demasiado búnker, como dices tú, ¿verdad? Sí. Entonces había que quitarlo. Sí, sí. Es una pena porque, claro, no deja de ser un elemento histórico que enriquece, pues como estamos hablando antes de los baluartes de los siglos XVII, XVI, XVII, pues enriquecían al castillo medieval. Es una parte de la historia, es que no tiene... Y tampoco es tan relevante, ni tan grande, ni tan dominante. O sea, son elementos pequeños, como hemos visto, que enriquecen la fortificación en su conjunto. En concreto es que el Baena ha hecho mejor no, sí, bueno, no solamente eso, sino todo el castillo en sí han hecho. No he querido entrar. Pero sí, o sea, hay veces que las intervenciones... desde mi punto de vista es un desastre, pero bueno, tampoco soy especialista en la materia, pero desde luego a mí me parece... ha sorprendido muchísimo Medellín, porque estuvimos en la asociación y en ese momento no estaba tan puesto en valor esto. Sí. Y uy, qué mal, o sea, no recuerdo en el libro de Diafragma no recuerdo que estaba. Han puesto los carteles hace 4 o 5 años. Y estuvo 2 años. Ya no sé mucho de historia. Estuvo 2 años el castillo de Medellín. Sí, estuvo como frente republicano desde agosto del año 36, después de lo de la toma de Badajoz y la columna Madrid, que luego ya llegó hasta Madrid, evidentemente por la carretera de Extremadura, ahí se frenó, y hasta lo que se llama la Bolsa de la Serena en julio del año 38. O sea, justo 2 años, o 2 años menos un mes, estuvo ocupado por milicianos, por una guarnición importante, porque el frente estaba justo al lado. Y aguantó, pero ya con la ofensiva franquista de la Bolsa de la Serena, que fue muy fuerte, pues lo desalojaron, no hubo bombardeos en el castillo relevantes, afortunadamente, y no sufrió muchos daños, pero sí que fue un acuartelamiento. ¿Y graffiti en el aljibe? ¿Hay algún graffiti? No. No sé si los hubo, pero no se conserva nada. Y en el resto de las paredes tampoco. Una pregunta. Sí. Y es que castillos que hayan sido machacados como el de Valencia, como el famoso Alcázar y todo eso, y algunas fotografías que has puesto, o sea, batallas muy cruentas, digamos, o a oeste, el castillo ya quedó en Subigas, no hay tantas, ¿no? Porque yo conozco, pues en Valencia, el Alcázar, uno que hay, no sé si en Lérida, Gerona, no me acuerdo, que luego lo restauraron y ese también tuvo papel de la guerra carlista. Y no mucho, ¿no? A ver. El de Medellín es como muy espectacular, sí. Pero claro, no, o sea, no hay batalla ahí, digamos, ¿no? Por lo menos en el castillo, el propio castillo. Sí, hay en las inmediaciones, claro, pero bueno, no llega realmente, no afecta mucho al castillo.
Claro, hay que tener en cuenta que en aquella España, como bien sabéis, muchos castillos estaban en ruinas. Lo que ocurrió es que la guerra los puso más en ruinas. Por ejemplo, los de la Sierra del Espadán sí que afectó mucho los bombardeos al de Valduxó, al castillo de la Noguera, el castillo de Noguera en Valduxó. Estaba en ruinas, pero fue mucho más machacado. Ahí hay un episodio, el último día del año 38, ahí ocurre la última operación bélica del frente de Levante, en el castillo de Valduxó. Y es bastante machacado, más incluso de lo que ya estaba. Por ejemplo, otro más, el de Castro, en Alfondeguilla, también de la línea X y Z, estaba en ruinas, pero fue masacrado. Y conservaba una torre en ruinas y fue destrozada, que hay dos versiones. Si los republicanos la destrozaron porque estaban ocupando el castillo para que no fuera un punto visible para los ataques enemigos, o si la bombardearon en un momento dado porque sufrió muchos bombardeos la aviación italiana, que era la que bombardeó sobre todo esta zona. Hay más casos. En Aragón también hay bastantes casos de fortificaciones que sufrieron muchos daños. Hay puertas de muralla que desaparecieron. La de Ita, en Guadalajara, es un caso muy conocido. La muralla de Ita, que la puerta principal, se conservaba más o menos, hubo una restauración previa, pero fue volada totalmente y luego se permaneció en ruinas durante mucho tiempo hasta las últimas restauraciones que ya se hicieron casi en el siglo XXI. La muralla de Azuara, por ejemplo, en Zaragoza, una puerta desapareció, fue porque no entraban los camiones franquistas. Cuando ocupan la ciudad no entra por la puerta medieval y la derriban con buena parte de la muralla. O sea que hubo bastantes actuaciones en este sentido. Se podían sacar muchos casos de vestigios de este tipo, sobre todo, claro, donde hubo enfrentamientos bélicos, es decir, en la mitad este de España, Aragón, la Comunidad Valenciana, algo en Cataluña, algo en Andalucía, también hubo castillos que sufrieron bastante, Castro del Río, Espejo, también sufrieron algo, la de Torre Arias, Torre Cabrera, bueno, hay unos cuantos que sí que sufren Más de los que puedan parecer. Sí, más de los que puedan parecer. Más luego también lo que sufrieron por saqueos de un tipo y de otro, claro, esto ya, o por mal uso, claro, de uso carcelario, bueno, pues a muchos pues, no les ayudó nada a la guerra, desde luego. Las cuevas que están en la ladera del castillo de Yarzun son de acceso libre. Sí. No están muy señalizadas, pero sí, hay un aparcamiento abajo y si alguien tiene interés se lo puedo indicar o lo puedo señalizar, porque siguiendo el sendero hacia el castillo son dos entradas, como hay aquí muchos refugios de la guerra civil, dos entradas, como muchos de los que conocemos, que están comunicados entre sí, pero con una red interna que es de verdad un escenario de película. Como digo, hay que llevar luces y bastante potentes. Están muy bien en cuanto a que no hay oquedades, no hay lugares peligrosos, pero es un sitio tenebroso y siniestro. Y cuando te encuentras estas escaleras, no sé, 100 peldaños que suben a las nidos de ametralladora que ya están en el otro lado del cerro, pues realmente es un lugar muy... En el Cabo de Salou hay también las zonas de baterías costeras que tienen dentro, se pueden visitar también libremente. También con linterna y eso, y están bastante bien para visitarlo. No sé si lo conoce, ¿verdad? Sí. En Cartagena hay muchísimos lugares visitables en distintas condiciones. Sí, hay muchísimo. En la costa de Levante de Barcelona y bueno, y luego lo de los vestigios de la guerra civil de todos los frentes, que bueno, eso Pablo es un hiperexperto, pues está repleto el país de este tipo de fortificaciones. En la Azuda tenía un catálogo un folleto que editaron con las distintas épocas del castillo de la Azuda, de Lérida. Sí. Y venía, no sé si venían ya detallado que era de época califal, que era de época posterior, etcétera, cristiana, después de la Alta o Baja Edad Media, y finalmente de la Guerra Civil, de los baluartes, que venía toda la historia de la Azuda. En general, y esto tiene su lógica, en Cataluña el tema de la guerra civil se ha hablado más.
y con menos problemas, ¿no? Porque, bueno, no es un tema revanchista, sino simplemente, pues bueno, fue una zona muy castigada. Las ciudades de Lérida y Tarragona fueron machacadas, muy castigadas durante el franquismo porque apenas se hizo luego rehabilitación de los edificios. Entonces, cuando se ha podido hacer, pues sí que se ha puesto ahí en valor muchos elementos de la guerra civil y, como os digo, hay un dossier en internet del Ayuntamiento de Lérida con todos los vestigios de la guerra civil que hay en la ciudad. Espectacular, muy bien documentado, hecho por los técnicos del ayuntamiento, me imagino que con asesores externos, y es una maravilla. Y el plan que ellos tienen para la muralla de Lérida, que no queda casi nada, hay un arco, el Arc del Pont, el arco del puente, porque está justo uno de los puentes antiguos del río. Ese arco conserva también multitud de impactos de bala, y cuando se ha restaurado el arco y se ha limpiado, se han dejado esos impactos. Entonces, es también una cosa que en cualquier otro sitio pues, se lleva por delante. Está muy bien. Luego hay refugios, o sea, Lérida lo tiene muy bien montado y como recurso turístico, ya que la ciudad quedó tan machacada, pues que pueda servir para esto. Bueno, yo creo que ya no nos queda más que comprar el libro y os seguir documentando, porque trae 500 páginas, 700 páginas. 700 páginas de información, o sea que aprovechar que está aquí el autor para que nos eche un garabato, y yo creo que no nos queda más que darle las gracias.